Existen historias que nunca mueren. Permanecen ocultas bajo capas de polvo, enterradas entre ruinas olvidadas, esperando el momento oportuno para regresar. Pocas figuras representan mejor esa idea que la momia. Desde hace casi un siglo, este antiguo habitante de las tumbas ha despertado una y otra vez para ocupar un lugar privilegiado dentro del imaginario del cine fantástico. Ha sido un monstruo, un villano, un héroe romántico, incluso un aventurero. Cada generación ha encontrado una forma distinta de devolverle la vida. Pero con el paso de los años ocurrió algo curioso. Cuanto más espectacular se volvía el personaje, más se alejaba del terror que le dio origen. La momia dejó de provocar miedo y comenzó a protagonizar aventuras, persecuciones, grandes efectos especiales, maldiciones convertidas en entretenimiento, hasta que apareció Lee Cronin. Después de sorprender al público con Posesión Infernal: El Despertar, el director irlandés recibió una propuesta tan ambiciosa como arriesgada: resucitar uno de los monstruos más importantes de la historia del cine, no para convertirlo en un héroe, sino para devolverle aquello que había perdido, su capacidad para inquietarnos. Pero, ¿puede un personaje con casi 100 años de historia seguir provocando auténtico miedo? ¿Es imposible reinventar un icono sin traicionar aquello que lo convirtió en leyenda? Hoy abrimos un nuevo expediente y descendemos hasta una tumba que llevaba demasiado tiempo esperando ser abierta. Bienvenidos a... Mucho antes de que el cine existiera, el antiguo Egipto ya despertaba una fascinación casi hipnótica en Occidente. Pirámides, templos encerrados bajo la arena y faraones cuyos cuerpos parecían desafiar el paso del tiempo alimentaron durante siglos un imaginario cargado de misterio. Pero fue a comienzos del siglo XX cuando esa fascinación alcanzó su punto más alto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en 1922, desató una auténtica fiebre arqueológica. Periódicos de todo el mundo comenzaron a hablar de supuestas maldiciones, muertes inexplicables y fuerzas ancestrales que protegían los sepulcros de los faraones. La realidad era mucho menos extraordinaria, pero el mito ya había echado raíces y el cine supo aprovecharlo. En 1932, la Universal Pictures presentó al mundo La momia, con Boris Karloff dando vida a Imhotep. Aquella criatura apenas necesitaba correr, gritar o desmembrar a sus víctimas. Su sola presencia bastaba para llenar la pantalla de inquietud. Era un monstruo profundamente trágico, un hombre condenado a desafiar a la muerte por amor, y precisamente por eso resultaba tan perturbador. Durante las décadas siguientes, el personaje regresó una y otra vez. La Hammer Films le dio un aspecto más brutal y físico. Las sucesivas secuelas ampliaron el mito, y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos del terror clásico, junto a Drácula, Frankenstein o el mismísimo Hombre Lobo. Sin embargo, el cine cambia, y los monstruos cambian con él. A finales del siglo XX, la versión protagonizada por Brendan Fraser transformó completamente el personaje. El horror dejó paso a la aventura. Las persecuciones sustituyeron al suspense. El espectáculo ocupó el lugar del miedo. Y aunque aquellas películas siguen siendo enormemente queridas por el público, ya no pretendían provocar terror. Pretendían divertir. Años después, Hollywood intentó recuperar al personaje como piedra angular de un nuevo universo cinematográfico. La intención era ambiciosa, pero el resultado terminó alejándose, una vez más, de aquello que había convertido a la momia en una figura inolvidable. La criatura seguía estando presente, el miedo no tanto, y durante años pareció que el monstruo había perdido definitivamente su lugar dentro del cine de terror. Hasta ahora, porque Lee Cronin no parte de una pregunta sencilla como ¿cómo hacemos una nueva película de la momia? Su pregunta parece mucho más interesante. ¿Qué tendría que ocurrir para que una momia volviera a dar miedo en pleno siglo XXI? Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Cuando un estudio decide recuperar un monstruo clásico, la primera pregunta suele ser siempre la misma: ¿quién debería dirigir la película? En muchas ocasiones la respuesta pasa por buscar un nombre conocido, un director acostumbrado a manejar grandes presupuestos, espectáculo, escenas de acción, pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. La elección fue Lee Cronin, y esa decisión dice mucho más sobre la película de lo que podría parecer. Cronin no llegó hasta aquí por casualidad. Su primer largometraje, The Hole in the Ground, ya dejaba entrever alguna de las obsesiones que más tarde definirían su cine. El miedo que nace dentro del hogar, la pérdida de identidad, la familia como escenario del horror. No necesitaba grandes criaturas para incomodar al espectador. Le bastaba con alterar aquello que debería hacernos sentir seguros: nuestro propio hogar. Años después llegó
posesión infernal, el despertar. Y entonces quedó claro que Cronin entendía perfectamente algo que muchos directores contemporáneos parecen haber olvidado. El terror no siempre necesita ser elegante. A veces debe ser desagradable, violento, incómodo. Debe hacer que apartemos la mirada, y aún así, queramos seguir mirando. Su versión de Evil Dead recuperaba la brutalidad física que convirtió la saga en un referente del género. Huesos que se rompen, cuerpos que se deforman, habitaciones convertidas en auténticos escenarios de pesadilla. Pero bajo toda esa violencia había algo más importante. Cada herida, cada mutilación, cada estallido de sangre tenía un impacto emocional. El horror nunca era gratuito. Era la consecuencia de ver cómo una familia se desmoronaba desde dentro. Y quizá ahí se encuentre la clave para entender por qué Universal puso en sus manos uno de sus monstruos más emblemáticos, porque Lee Cronin no dirige pensando únicamente en la criatura. Dirige pensando en quienes tendrán que enfrentarse a ella. Sus películas rara vez hablan de monstruos. Hablan de las personas que intentan sobrevivir cuando lo imposible irrumpe en sus vidas. Y esa forma de entender el género encaja sorprendentemente bien con la escena original de la momia. Porque detrás de las vendas nunca hubo solamente un cadáver que regresaba de la muerte. Siempre existió una tragedia, una obsesión, una historia incapaz de permanecer enterrada. Cronin parece haber comprendido que el verdadero terror no consiste únicamente en despertar a un monstruo. Consiste en descubrir qué parte de nosotros despierta con él. Cuando un monstruo clásico vuelve al cine, la pregunta suele ser inevitable. ¿Por qué otra vez? ¿Qué puede aportar una nueva versión de una historia que ya hemos visto tantas veces? En demasiadas ocasiones, la respuesta ha consistido en hacer la pregunta más grande. Más explosiones, más acción, efectos digitales, espectáculo. Pero el miedo rara vez crece de esa manera. El miedo necesita cercanía, necesita silencio, tiempo. Y eso es lo que hace Lee Cronin desde el primer momento. Su intención no parece ser competir con las versiones anteriores, ni imitarlas ni corregirlas. Lo que propone es algo mucho más interesante: cambiar el punto de vista. En lugar de presentar a la momia como un enemigo que debe ser derrotado, la convierte en una presencia que invade la vida de sus protagonistas poco a poco, como una enfermedad, como una maldición, como algo que comienza siendo casi imperceptible, hasta que resulta imposible escapar. Y esa decisión cambia completamente el tono de la película, porque el verdadero horror no nace cuando vemos al monstruo, comienza mucho antes. Empieza cuando los personajes comprenden que las leyes que daban sentido a su mundo ya no funcionan, que aquello que creían enterrado ha encontrado el modo de regresar. Cronin demuestra una vez más que entiende el terror como una experiencia progresiva. No necesita mostrarlo todo desde el principio, prefiere sembrar pequeñas grietas, miradas, objetos fuera de lugar, sonidos que nadie parece escuchar, detalles que por separado podrían pasar desapercibidos, pero que juntos construyen una sensación constante de inquietud. Es una forma de narrar que exige paciencia, y precisamente por eso resulta tan eficaz, porque el espectador participa, observa, duda y empieza a buscar señales incluso antes que los propios personajes. Y cuando finalmente comprende la magnitud de lo que está sucediendo, ya es demasiado tarde. Pero quizá el mayor acierto de esta versión sea recordar algo que el cine había olvidado durante demasiado tiempo. Una momia no es simplemente un cadáver envuelto en vendas. Es una presencia que desafía el orden natural. Un cuerpo que nunca aceptó permanecer donde debía. Un recordatorio de que algunas puertas jamás deberían abrirse. Cronin recupera esa idea. No convierte a la criatura en un simple antagonista. La transforma en la consecuencia inevitable de una decisión. El precio que alguien deberá pagar por alterar aquello que llevaba siglos dormido. Y esa diferencia hace que el monstruo vuelva a resultar impredecible. Y hay películas que buscan impresionar al espectador, otras buscan asustarlo, pero las más memorables consiguen algo mucho más difícil. Hacen que el miedo permanezca incluso después de abandonar la sala. No porque recuerdes una escena concreta, sino porque la película ha conseguido instalar una idea incómoda en tu cabeza, una sospecha, una pregunta. La sensación de que algunas historias nunca terminan realmente, solo esperan a que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Existe una diferencia enorme entre mostrar un monstruo y hacer que el espectador lo espere. Los grandes directores de terror entienden que el miedo rara vez nace cuando aparece la criatura, nace durante la espera, en ese instante en el que sabemos que algo está a punto de ocurrir, pero todavía no sabemos cuándo, ni desde dónde. Lee Cronin domina esa idea con una precisión admirable. En lugar de llenar la pantalla de sobresaltos constantes, construye una tensión que se va acumulando escena tras escena. Cada plano parece esconder algo, cada silencio resulta sospechoso, cada sombra invita al espectador a mirar un segundo más, y esa incertidumbre termina convirtiéndose en el verdadero enemigo.
porque nuestra imaginación siempre trabaja más rápido que cualquier efecto especial. La fotografía contribuye de manera decisiva a esa sensación. La luz nunca parece ofrecer seguridad, incluso los espacios abiertos conservan una extraña sensación de encierro. Las sombras no solo ocultan al monstruo, parecen formar parte de él, como si la oscuridad fuese una extensión de su propia presencia. Es un recurso sencillo, pero enormemente eficaz, porque el espectador termina desconfiando incluso de los lugares aparentemente seguros. También merece una mención especial el trabajo realizado con los escenarios. Cada estancia transmite la sensación de haber permanecido cerrada durante siglos. No parecen decorados construidos para una película, parecen lugares que realmente conservan memoria, lugares donde el tiempo continúa detenido. Y esa autenticidad convierte cada espacio en un personaje más, porque una buena película de terror no necesita únicamente una criatura memorable, necesita un entorno que parezca dispuesto a devorar a quienes lo atraviesan. Pero si existe un elemento que suele pasar desapercibido, ese es el sonido. En el cine de terror, el silencio nunca está realmente vacío. Siempre contiene algo, una respiración, un crujido, un golpe lejano, arena desplazándose, el roce de unas vendas. Son pequeños detalles casi invisibles, pero nuestro cerebro los interpreta como señales de peligro. Cronin sabe exactamente cuándo utilizar. Nunca abusa del volumen, nunca necesita saturar la banda sonora. Prefiere algo mucho más inquietante, hacer que el espectador escuche aquello que no puede ver. Finalmente está la criatura. Uno de los mayores riesgos al recuperar un monstruo clásico consiste en intentar modernizarlo hasta hacerlo irreconocible. Pero aquí sucede justo lo contrario. La película entiende que una momia no necesita convertirse en un monstruo gigantesco ni en una máquina de destrucción para resultar aterradora. Solo la presencia basta, porque representa algo mucho más antiguo que la violencia. Representa la imposibilidad de escapar del pasado, la muerte que se niega a aceptar el olvido, y quizá esa sea la mayor virtud del diseño. No parece un monstruo inventado para una película, parece una reliquia, algo que llevaba siglos esperando ser encontrado. Los mejores monstruos no producen miedo únicamente por su aspecto, lo producen por lo que simbolizan, y cuando una película consigue que olvidemos el maquillaje para empezar a temer la idea que existe detrás de la criatura, es porque ha entendido perfectamente cómo funciona el horror. Todos los grandes monstruos sobreviven por una razón, no porque sean fuertes, ni porque tengan un diseño inolvidable. Sobreviven porque representan un miedo que nunca desaparece. Drácula habla del deseo, Frankenstein de los límites de la ciencia, el hombre lobo de la pérdida del control, y la momia habla del pasado, de aquello que creemos haber dejado atrás, pero que nunca termina de marcharse. Quizá por eso sigue resultando tan fascinante, porque todos cargamos con algo enterrado, un recuerdo, una culpa, una pérdida, una decisión de la que jamás conseguimos escapar del todo. La momia convierte esa idea en un cuerpo, en una presencia, en algo que camina lentamente hacia nosotros, sin prisa, pero que sabe que tarde o temprano acabará alcanzándonos. Hay una frase atribuida a William Faulkner que dice: "El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado". Y pocas películas ilustran esa idea de una manera tan poderosa como esta. La verdadera maldición nunca ha sido despertar al monstruo. La verdadera maldición consiste en creer que podemos borrar aquello que ya ha ocurrido, en pensar que el tiempo lo resolverá todo, que bastará con cerrar una puerta, enterrar un cuerpo, sellar una tumba, pero hay heridas que permanecen abiertas durante generaciones. Y cuanto más intentamos ocultarlas, con más fuerza terminan regresando. Tal vez por eso Lee Cronin no necesita convertir a su criatura en una fuerza imparable. Lo realmente inquietante no es su poder, es que no la puedes evitar. Nunca parece tener prisa. Nunca necesita perseguir desesperadamente a sus víctimas, simplemente sigue avanzando, como si supiera que el tiempo siempre juega a su favor. Y en esa calma reside gran parte de su poder, porque comprendemos que no estamos viendo a un asesino, estamos contemplando una consecuencia, la materialización de algo que llevaba demasiado tiempo esperando bajo tierra. Quizá esa sea la diferencia entre un monstruo moderno y un monstruo eterno. Los primeros nos asustan durante una noche, los segundos nos obligan a mirar hacia nosotros mismos. La momia nunca ha tratado únicamente sobre la muerte, ha tratado sobre nuestra incapacidad para aceptar que algunas cosas no pueden recuperarse, y que intentar desafiar ese orden siempre tiene un precio. Cuando una película consigue que dejemos de ver un monstruo para empezar a ver una idea, ha dejado de ser únicamente una película de terror, se convierte en una historia destinada a permanecer. Y esa es la diferencia entre una criatura y un mito.